Hola, ¿cómo están, hermanos y hermanas de la Iglesia SOE? Pues llegamos a otro miércoles más. Ya estamos en este miércoles 21 de octubre de este año y pues seguimos todavía estudiando un poco sobre cómo orar. Seguimos cuidándonos, seguimos al pendiente de todo lo que está pasando. Y pues vamos a estudiar una frase más de esa oración que Jesús nos dejó como un modelo, no para repetir, no para innumerables e incontables veces pronunciarla, sino para vivirla, experimentarla en una relación estrecha con Dios. Recordemos que estamos viendo ya el Padre Nuestro como parte de una serie de estudios acerca de orar una hora. Una hora al día es algo muy bueno para orar. Tomamos este tema de aquel momento en el que Jesús está con sus discípulos antes de ser entregado en una situación difícil, preocupante, angustiosa, y de repente les pide que lo acompañen a orar y ellos se quedan dormidos y les hace esa pregunta: ¿ni tan solo una hora? Nosotros lo queremos cambiar a algo positivo, ¿no? Tan solo una hora. Por eso invitamos a que mínimo una hora al día estés en oración con Dios, no como algo forzoso, no como algo obligado, no como para estar checando el reloj y ver si ya se va a acabar, sino como ese momento de disfrute, de gozo, de tranquilidad, en donde puedes olvidarte de todo lo que está a tu alrededor, de todo lo que está viviendo, pasando, y ponerte a platicar con Dios de una forma muy, muy especial. En ese diálogo, en esa intimidad, en esa confianza que tenemos unos con otros para con Dios, en esa forma no religiosa, ni hipócrita, ni aparente, ni mecánica, sino en esa forma natural de esa relación con tu Padre amoroso. Hemos visto ya muchos puntos del Padre Nuestro, ¿verdad? Hace 8 días pues hablábamos un poquito, cuando estudiamos el miércoles pasado, hablábamos de la confianza que tenemos en Dios. Danos hoy la bendición que tienes lista para nosotros. Danos hoy la bendición que planeaste para nosotros este día. Y es interesante ver cómo la bendición puede llegar de muchas formas, de muchas maneras. La bendición de Dios llega porque Él tiene un sueño para nosotros, Él tiene planes para nosotros y Él tiene en su corazón muchas cosas buenas para darnos, para que vivamos y para que podamos hacer, para servirle y para compartir a los demás. Y además, ¿por qué no?, para nuestra vida personal. Les decía hace 8 días, danos hoy el pan nuestro de cada día. Podría decirse como, danos hoy la bendición que tienes preparada para nosotros este día. Y es increíble pensar en las cosas grandiosas que tiene Dios. Dentro de estas cosas grandiosas solo les puedo compartir de una forma breve que pues en esta semana, en la semana pasada, al hacerme el estudio del coronavirus, resultó que soy positivo. Mi hijo Quique también es positivo. Pero ¿saben cuál es la bendición de Dios de ese día? Tener síntomas leves o moderados. Y tener esa gran bendición de poder atravesar esta enfermedad con toda la misericordia de Dios y con toda la gracia de Dios. Ciertamente estamos tomando muchos medicamentos, muchísimos medicamentos, pero dentro de todo esto y dentro de todo el riesgo que estamos viviendo por tener esta enfermedad, la bendición de Dios, su gracia y su misericordia son tan enormes que los síntomas han sido de leves a moderados y ya a estas alturas empiezan a desaparecer o a bajar de intensidad. Y es una bendición. La bendición de cada día nos la ha ido dando Dios todo el tiempo y en esta semana lo comprendimos un poco más. La oración que hoy corresponde, o la parte de la oración que hoy corresponde, es: perdona nuestras deudas de la forma en que nosotros perdonamos a nuestros deudores.
Y aquí es interesante, algo que le podemos pedir a Dios, pero hay que sabérselo pedir y hay que reflexionar en eso que le pedimos. Acuérdense que es un modelo de oración. Cuando platicamos con Dios, podemos con toda confianza decirle a Dios, perdóname. Perdóname de aquello que no me deberías perdonar. Perdóname de aquello que soy culpable. Perdóname de aquello que reconozco que sí me equivoqué, que me salió mal, que lo hice a propósito, aún sabiendo que estaba mal, o que a lo mejor no me di cuenta y lo hice también sin saber que estaba mal. Pero perdóname. La palabra perdonar que se usa aquí es una palabra que no tiene que ver con olvidar, sino tiene que ver con poner a un lado. Dios dice que Él sabe que nosotros no podemos hacerle como Él y tan solo nos pide poner a un lado. ¿Cuál es la forma en la que Él nos perdona? Ese es el ejemplo más clásico. Cuando nosotros cometemos pecados, imaginemos que Dios tuviera una lista de pecados de los que hemos cometido. No la tiene, pero imaginemos que tiene una lista de pecados que hemos cometido. Y Dios nos dice, te lo voy a perdonar, le pongo un tache encima. Te lo voy a perdonar, un tache, otro tache. Y en toda la mega lista de pecados que tiene Dios de nosotros, todo está tachado. Y nosotros decimos, ya nos perdonó Dios. Pero en realidad cuando Dios habla de perdonar nuestros pecados y de que si fueran tan negros, rojos, se los iba a hacer blancos y que mejor esos pecados los iba a arrojar al fondo del mar y ya no se iba a olvidar, a acordar más de ellos. La palabra que aquí se usa habla de borrar, no de tachar. No están ahí nada más los pecados tachaditos así, mira, y en aquella fecha el otro, ya te los llevo contando, van 3, van 4, y acuérdate ya aquella vez cuando lo hiciste. No, ahí dice borrar. Cuando nosotros pecamos y le pedimos perdón a Dios, Él dice, ok, borramos el pecado. Voy a poner otro ejemplo que está relacionado con la siguiente palabra, deudas. No dice perdona nuestros pecados, dice perdona nuestras deudas. ¿Por qué? Porque había un ejemplo. ¿Qué es una deuda? Algo que se debe pagar o cobrar. Esa es una deuda. La debo, lo tengo que pagar. Pero había un momento en el que dentro de la legislación del pueblo de Dios, está relacionado, había un momento en el que cuando había las personas que tenían deudas con otras, había años en los que se perdonaban las deudas. En el año 7 o en el año 50 se perdonaban las deudas. Si alguien tenía una deuda y su propiedad estaba hipotecada, cuando llegaban los 7 años, decían, lo que te pagó, te pagó. Termina con la deuda y regrésale su propiedad. Y por decirlo así, simbólicamente agarraban el papel de su hipoteca y lo quemaban. Y la deuda se acababa. Lo que debía pagar, ya no lo debía pagar. Lo que debía cobrar, ya no lo podía cobrar. Esa era la forma en que se acababan con la pobreza, con los abusos y con el enriquecimiento de unos y el empobrecimiento de la mayoría. Ese era perdón a la deuda. Algo que debo pagar, me dicen que ya no lo tengo que pagar. Y cambia totalmente la vida. Es la forma en la que Dios dice que le pidamos a Él. Porque de repente hay personas que dicen, sí, es que te perdono, pero tienes que cumplir con todo esto para que yo te perdone. Ya te perdoné, pero tienes que pagar esto. Y luego tienes que hacer esta manda. Y luego tienes que hacer esta penitencia. Y luego tienes que cumplir con esto. Y luego tienes que cumplir con otro, ¿no? Esa es la forma de perdonar de Dios. Dios dice, te perdono. Lo borro, quemo, no hay más deuda. Pero ¿cómo le hacemos nosotros?
¿Recuerdan esa parábola rápidamente? Una persona debía mucho dinero, fue con su jefe, le dijo, no tengo para pagarte, y el jefe le dijo, ok, te lo perdono. Sale esta persona y encuentra un compañero que le debía poquito dinero y le dice, si no me pagas te meto a la cárcel. Y aquí la oración dice, mira, aprende, para que pienses bien lo que vas a pedir y vivas la vida que yo espero que tú vivas. Perdona mis deudas como yo perdono las deudas de los demás. ¿Te atreverías a hacer esta oración? Como esa persona, ¿no? A él le perdonaron mucho dinero y él no pudo perdonar poco y hasta lo metió a la cárcel. ¿Qué pasa cuando tú quieres que el otro me va a dar, me va a esto y va a ver, sí, así tiene que ser y le voy a decir? Así como tú perdonas, ¿te gustaría que Dios te perdonara? No significa así que, no, simplemente es reflexiona, platica. Dios está totalmente dispuesto a perdonarnos y es más, nos dice, pídanme que los perdone. Pídanme que los perdone. No les voy a echar en cara nada, ni tienen que... Pídanme que los perdone y yo voy a quemar sus deudas, voy a borrar de la lista esas cosas. Pero también ustedes aprendan a perdonar y hagan las cosas como yo las hago, para que el día que me pidan a mí que los perdone puedan decir con toda integridad y con toda tranquilidad, perdonan mis deudas como yo perdono a los que me deben. No estamos hablando de estar fuera de la ilegalidad, no estamos hablando que si alguien te robó, no puedas decirle, me tienes que pagar. Estamos hablando de algo más profundo, sobre todo esas deudas de corazón, de esas deudas morales, espirituales, de honor. También podría ser económica si Dios te lo pone en tu corazón, pero tiene que ver más con esa relación, con esa capacidad de poder estar en buenas relaciones con los demás. Solamente es pensar en esto. Perdona nuestras deudas. Es una oración que nos enseña a tener confianza en Dios, en que le podemos pedir perdón y Él no va a decir, no te perdono, vete ya, te voy. No, le podemos pedir perdón porque Él está dispuesto a perdonarnos, a quemar eso que debemos, a borrar totalmente eso que hicimos. Pero también es una oración que nos invita a reflexionar. ¿Qué hacemos nosotros con los que nos deben? Ora mucho, pídele mucho a Dios por todo lo que estamos viviendo, pero también no solo por eso. Dedícate una hora hoy a platicar con Él y a lo mejor platícale de esto que estamos hablando. No puedo perdonar, es difícil perdonar, no sé cómo perdonar. Me cuesta trabajo perdonar, no lo olvido, me da coraje, Todo eso puedes platicar. Recuerda, podemos confiadamente acercarnos a Papito Dios y decirle, Papito, perdona mis errores, perdona mis deudas, perdona todo aquello que no estoy haciendo como debería hacerse. Con toda confianza lo puedes hacer y aprender de su perdón. Dios te bendiga, seguimos adelante estudiando la palabra de Dios por este medio los días miércoles. Bendiciones.